Aprovechamos todo el tiempo que tenemos. Miguel Ángel Salino, administrador deportivo, está con nosotros y por supuesto le voy a preguntar cuál es su opinión a partir del conocimiento que él tiene de lo que ha expuesto el señor Matute y la situación de Edwin Oviedo en este momento. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Mávila, buenas noches. ¿Has escuchado la entrevista? Sí. La cámara es tuya, el estudio es tuyo. Cuesta un poco emitir una opinión, pero me voy a permitir dentro de, por favor, de lo que en base a la información concreta que manejas, ¿no? Dentro de lo que la mesura me permite. A ver, con todo respeto, se probó aquí que la cita con Infantino la pidió la Federación. Tú tienes el documento, acá está el documento, lo cual ¿sí? confirma de que no hubo ninguna invitación de parte de la FIFA, es al revés. Se pidió acá por los motivos que ya todos conocemos. Ahora, lo que dice el señor Matute es que esta carta es la primera, pero que luego Infantino les otorga una audiencia. No, pero a pedido de la Federación. Pero a pedido de la Federación, a pedido de la Federación, ya que está el documento. El documento. Primera cosa. Segunda cosa, se entiende de que el señor Oviedo a nivel del fútbol, a nivel FIFA, sí podía tener algún tipo de vinculación y conseguir esta reunión, porque se entiende que también el señor Oviedo le está facilitando el hecho de la realización del Mundial Sub-17 aquí en Perú el año 2009. Entonces, digamos que es una forma también de cortesía de parte del señor Infantino recibirlo, porque le debe ese favor. Lo que tiene que quedar claro, Mávila, es que es cierto lo que le dice Infantino, que ellos no tenían ya nada que ver en el tema, porque el tema había salido de la FIFA y había pasado al ámbito del TAS. O sea, simplemente le da la cita por cortesía. Exacto. Por cortesía. Una mínima cortesía, exacto. Porque la FIFA no podía hacer nada. Ese momento, es decir, Oviedo pide una cita sabiendo que no podía hacer nada por Guerrero. En ese momento no, porque procedimentalmente ya el tema había terminado dentro del ámbito de la FIFA y había pasado al ámbito del TAS. Eso lo tenía que saber Oviedo, digamos, por sentido común. Cualquiera lo sabía. Y fíjate que tanto menos incluso podía hacer el señor Oviedo en el TAS, que el TAS, lejos de reducirle o por lo menos mantenerle la primera sanción de 6 meses a Paolo Guerrero, lo que hace el TAS es aumentarle 8 meses más, lo cual te demuestra que en ese ámbito el señor Oviedo tampoco podía hacer absolutamente nada. Acto seguido, el reglamento del TAS te dice que una vez terminado o laudado ya el caso, ¿no es cierto?, tú puedes recurrir al Tribunal Federal Suizo en apelación una vez que tú recibes como parte interesada el laudo original donde está la motivación de la sanción. Ahí te explican por qué está sancionado y a partir de ahí corren 30 días. Esa parte del proceso no se terminó porque, como tú bien has referido, tenía la fecha del 4 de junio encima, que era la fecha límite para inscribir la lista de 23 jugadores. Yo la verdad soy muy mala para las fechas, pero traté de armar una línea de tiempo. Pero lo dijiste bien, porque era el 4 de junio, entonces, sin haber terminado el proceso, era casi imposible que el Tribunal Federal Suizo, ¿no es cierto?, se pronunciara porque, repito, hay que tener el legajo completo, acto seguido, preparar la defensa, no lo tenían y después llevarlo al tribunal. En ese contexto y para evitar configurarse un delito de una nueva injusticia contra Paolo Guerrero, es que el Tribunal Federal Suizo dictaminó lo que dictaminó y Paolo pudo jugar. Consciente de que podía perjudicar a un jugador que al final del proceso podía demostrar su inocencia. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Federal Suizo regresa el laudo al TAS para que lo revise? Fue una decisión autónoma del tribunal donde no tiene que ver ninguna de estas instancias de la FIFA o de Oviedo. No, es imposible porque fíjate que a nivel de tribunales suizos se están ventilando casos derivados de lo que se conoce como el FIFA Gate. Entonces, menos todavía, sin el ámbito jurisdiccional, el señor Oviedo no pudo hacer nada, tanto así que el TAS le aumentó la sanción a Paolo. Me refiero en el ámbito jurisdiccional deportivo, sí. Mucho menos iba a tener alguna influencia en una corte federal suiza, eso es imposible. Pero lo que consiguió el señor Oviedo es, permaneciendo en Suiza, sucede el pronunciamiento del Tribunal Federal y la percepción que hubo aquí mayoritariamente es que algo podía haber hecho el señor Oviedo que trajo como consecuencia esta decisión positiva. Importante subrayar, Miguel Ángel, el hecho de que quienes conocen los procedimientos sabían que había una esperanza, una posibilidad de que Paolo resultara ganador, se beneficiara por el tema de tiempo. Exacto. Entonces, esa ventaja, esa información también la tenía que conocer Edwin Oviedo. Era imposible que no la conociera. Los asesores de la federación eventualmente, pudieron haberle dicho, mira, ¿sabes qué? Hay altas probabilidades, por esta razón específica y por los plazos, de que el tribunal, antes de cometer una injusticia, ¿no es cierto?, permita que el jugador juegue. Ahora, si hubiera sido todo lo contrario, si hubiera sido en contra,
los peruanos ya habíamos internalizado este escenario y esta idea de que Paolo no iba a jugar, entonces no hubiera pasado nada porque las cosas hubieran seguido tal como estaban, pero pasó lo que pasó. Paolo pudo jugar y de hecho creo yo que alguien pudo haber dicho y explicado esta situación al señor Oviedo, ¿no? ¿Es una coincidencia lo que ocurre en el Poder Judicial? No se ve bien, ¿no? Que alguien que está o que tiene estas imputaciones o tenga estos contactos tan cercanos y de corte amical con autoridades del Poder Judicial. O sea, ¿podía haber alguien acompañado a Paolo que no fuera Oviedo y él quedarse aquí para atender la audiencia que tenía al día siguiente? En ese caso yo creo que hubiera sido muy difícil que, sin ser el presidente, el señor Infantino lo hubiera conseguido. Exacto. Era, digamos, en cualquier caso... Facilitó la entrevista, la presencia del señor Oviedo, eso sí es cierto. Ok, pero ¿y la acción de Amanda Magallanes, de la jueza, que adelanta la audiencia? El 27 de junio ya tenías el Mundial empezado. Exacto, sí. Entonces, digamos que ahí no había nada que hacer. Había que adelantar y aceptar la medida cautelar que presenta Oviedo. Bueno, en ese terreno, fíjate, se pueden tejer mil especulaciones, pero es cierto que es extraño. Es extraño, ¿no? digo. Ahora, el juez Carrasco de Lambayeque, entiendo que ha quejado a esta jueza, por esta cautelar, y habrá que ver el desenlace de esta medida porque sí llama la atención, pues, ¿no? Y la ley Salaverry. Uy, Dios mío. ¿De qué manera blindaría a Oviedo? O me estoy refiriendo a una ley promovida por el congresista Salaverry, hoy presidente del Parlamento, que en su momento comentamos y lo que, entre otras cosas, permite es la extensión de la gestión Oviedo, que debía terminar en octubre de este año, hasta 2020. Un proyecto que en su momento firmó Paloma Noceda, sabemos hoy renunciante a Fuerza Popular. Ella retira su firma del proyecto y además, entre otras cosas, ha dicho que en ese momento comenzaron sus discrepancias por la forma en que se conducía el Parlamento y sobre todo lo que hacía Fuerza Popular a través de estos proyectos que a ella no le parecían correctos porque le sonaban a blindaje. ¿Esa ley blindó a Oviedo, lo protegió, le sirvió directamente? A ver, la reflexión que yo te hago sobre este escenario es a mérito de que le extiendes el mandato cuando eso estaba establecido por los propios estatutos de la Federación. Primero. Segundo, esto es una ley con nombre propio que de hecho la convierte en inconstitucional. Tercero, se está violando además dos preceptos consignados en la Constitución que tienen que ver con que no pueden haber leyes con nombre propio. Y segundo, se viola el espíritu de la norma que dice que todos somos iguales ante las leyes. O sea, una ley que te diferencia del resto ya no te hace pues igual, ¿no es cierto? A esto tienes que agregarle el hecho de que esta ley excluye a la Federación Peruana de Fútbol del sistema deportivo nacional. Entonces, es muy difícil que ante una situación así, los organismos rectores del deporte nacional puedan de alguna forma fiscalizar o no solamente el tema netamente deportivo, sino el tema administrativo deportivo, porque esta ley blinda un poco el tema de la gestión de la Federación. Claro, le otorga una independencia absoluta. Increíble, absoluta. Increíble. Y en su momento se dijo que la FIFA nos podía dejar fuera del Mundial por esto. No, eso no es cierto, eso lo dijo el congresista, en ese tiempo era congresista Daniel Salaverry. Pero mal, pues, porque la obligación de un congresista, entiendo yo, es defender en primer lugar los derechos, los deberes y la legalidad propia del país. Tú no puedes bajar la cabeza ante representantes de un organismo que además está sometido también internacionalmente a... Claro, y si volvemos a hablar de los amigos sospechosos, Daniel Salaverry tiene una cercanía con Edwin Oviedo, ¿correcto? Bueno, hasta donde sé, el señor Salaverry fue en su momento presidente del Carlos Manucci, ¿no es cierto? Y la gente del fútbol se conoce, digamos, a partir de ahí puede ser que sí, ¿no? Correcto. Miguel Ángel, nos ganó el tiempo, pero quisiera poder invitarte de pronto en 1 o 2 días más para poder ampliar este tema que tiene para rato. A la orden, cuando gustes. Correcto, gracias. Hacemos una pausa y ya nos vamos. Este ha sido todo por hoy. Mañana regresamos a las 9 en punto con ustedes.